no es aparato en realidad reproductor femenino ni masculino, en realidad tiene que ser fisiología reproductiva, así se llama, ¿ya? Fisiología reproductiva femenina y masculina, y fisiología de la pubertad. Este tema es bastante grande, es un tema grande bueno, lo van a llevar en gineco también, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que verlo acá. A ver, han llevado ya embriología, ¿verdad? Sí, Esto también viene mañana, ¿no? Esto también viene O mañana. después de aquí. Claro, esto también viene mañana. También todo. Bueno, pasado mañana. Es un día. Ya. Vamos a ver. Solamente con el doctor por el Sí, el doctor Ostia nos ha dicho que hasta acá va a venir. ¿Ya? Son bastantes, sí. A ver, ya chicos, vamos a seguir ya. No creo que les vengan muchos temas de esta, pero igual vamos a verlo, porque obviamente que les van a venir unos temas. De acá les vendrá una pregunta. Dos preguntas. Ya. Bueno. A ver. Ya. Comenzamos con el sexo genético. El sexo genético es el sexo cromosomal. El cromosoma, si son varones, XY, si son mujeres, XX. Ya. Luego vamos a tener el sexo gonádico, la formación o la expresión de testículos o ovarios, dependiendo, ¿no? Luego estos de acá van a formar hormonas que afectan este desarrollo del feto y van a estimular al crecimiento de genitales externos, tanto femeninos como masculinos, ¿verdad? Luego de acá se va a dar el sexo del sistema nervioso central, ¿verdad? Eso ya el sexo y asignación de información, eso ya cómo se siente, su identidad, su orientación, ¿no? Esto ya yo no les discuto, ustedes lo discuten con su psicólogo. Entonces, acá vamos a ver que antes de las 6 semanas todos vamos a tener como que el mismo sexo, se puede decir, o todos son mujeres, así se dice, ¿no? Antes de las 6 semanas todos son mujeres. ¿Ya? Porque va a tener una predominancia el conducto de Müller, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Después de las 6 semanas va a haber una formación de una hormona que va a ser la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana, que va a ser formada por solamente los varoncitos, van a hacer que el conducto de Müller se degenere, ¿ya? Y cuando se degenere el conducto de Müller, va a predominar los conductos de Wolff, que van a formar el aparato reproductor masculino. Y si los conductos de Müller continúan, va a formar el aparato reproductor femenino. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Para que se dé esta formación de esta hormonita, va a tener que encontrarse en nuestras células, ¿verdad? El cromosoma Y. Este cromosoma Y va a tener un lugar, un locus, en donde va a estar el gen SRY, que va a ser el factor de diferenciación testicular. Esto va a ser que las gónadas se transformen en testículos. ¿Gracias a qué? A la hormona antimülleriana. ¿Ya? Entonces se forman los testículos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Eso va a pasar ya cuando estamos en la parte embrional. Pero ya en el momento en que uno llega al nacimiento, ¿verdad? Llega a la pubertad, ¿verdad? Comienza la liberación de hormona liberadora de las gonadotropinas en la pubertad, ¿ya? Entonces, ¿qué va a estimular a qué células? Gonadotropas, ¿verdad? Estas células gonadotropas van a formar, ¿qué cosa? LH y FSH, ¿ya? La LH y la FSH van a actuar en los dos, por si acaso, en el testículo y en el ovario, ¿ya? Pero de diferente modo. A ver, vamos a verlo acá. Primero, vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a tener que en el núcleo arcuato se va a formar la GnRH, este de acá estimula a las células gonadotropas, forman LH y FSH. ¿Qué hacen? En general, la LH, la FSH va a producir los gametos, la gametogénesis o la foliculogénesis o la espermatogénesis o ovocitogénesis, como quieran llamarlo, todo lo que es génesis, ¿ya? Y la LH, en cambio, va a dar la formación de hormonas endocrinas, la formación de hormonas endocrinas o células endocrinas. Por ejemplo, esta va a llegar acá,
como la formación de estrógenos, progesteronas, andrógenos o testosterona, dihidrotestosterona, todas las, ¿no? Ya. Y la LH también, pero solamente en mujercitas va a estimular a la producción de las gametogénesis de forma indirecta, porque va a estimular también la ovulación, ¿ya? Entonces eso tienen que acordarse, ¿ya? Entonces vamos a tener diferentes compartimentos, ¿ya? Primero la parte del útero, ¿verdad? En donde va a estar estimulada por estrógeno, por progesterona. Luego vamos a tener el ovario, donde va a formarse las hormonas estrógeno y progesterona. Después el segundo compartimento va a ser la formación de FSH y LH por la hipófisis anterior. Y el tercer compartimento ya va a estar dada por el hipotálamo y por el sistema nervioso central, el cuarto compartimento. ¿Por qué hablamos de compartimento? Porque cuando nosotros hacemos, o bueno, los ginecólogos en realidad, tratan de hacer un diagnóstico de alguna, y sobre todo esto viene por pacientes que tienen infertilidad, ¿no? Pacientes que no pueden ovular o tienen anovulación, etcétera, problemas así o de hemorragias uterinas. Entonces tratan de ver en qué compartimento, ellos lo ponen así, en qué compartimento está el problema, ¿ya? Y todo va a estimularse por el ambiente en que vive, por ejemplo, ¿no? Antes, que era mucho más tranquilo, entre comillas, no sé, las mamás, ¿no? Las abuelitas, ¿a qué hora comenzaban a menstruar? ¿En qué tiempo comenzaban a menstruar? A los 16 años, ¿verdad? 15 años. Ahora las niñas o adolescentes, ¿en qué momento comienzan a menstruar? 10 años. 11 años. ¿Verdad? Entonces va bajando el tiempo, y eso es muchas veces o está relacionado con el ambiente en que vivimos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver, chicos, que a partir de nuestro nacimiento hasta aproximadamente los 8 años de vida va a haber una pausa puberal, ¿ya? Entonces, en esta pausa puberal, cuando comienza a secretarse la GnRH, es cuando nosotros decimos ya terminó la pausa puberal, así que se va a dar comienza la pubertad, ¿ya? Comienza la pubertad. Entonces vamos a ver acá que en la gestación va a haber un aumento de HCG, obviamente, que es por la gestación, y LH y FSH para la formación de los órganos sexuales, ¿no? Del embrioncito, del fetito, ¿ya? En el momento en que nace, ya por estimulación de los estrógenos que la madre le ha pasado al bebé, se produce una pequeña mini pubertad, que le dicen, muy pequeñita, ¿ya? Que no es insignificante. Pero ya miren, a partir de este año hasta los 10, 8 años, ¿qué se produce? Una pausa, ¿verdad? Una pausa puberal. Acá no podemos hablar de un tiempo específico, porque hay algunos que comienzan la pubertad mucho más antes que otros, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla de intervalos o de aproximados. Más o menos a los 10 años acá, comienza a elevarse las hormonas gonadotróficas, como son la LH y la FSH. ¿A partir de qué? De que ha comenzado los pulsos de GnRH, ¿ya? A partir de eso, ¿ya? Entonces va a haber varios estimulantes, no voy a ahondar a esto porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero va a haber varios estimulantes que van a hacer que se produzca la GnRH a partir del núcleo arcuato. Entonces acá lo vamos a ver, miren. Estimulación sensorial y conexiones neuronales, ¿no? El ambiente, eso quiere decir el ambiente, el aprendizaje, nuestros estímulos de nuestros padres, puede ser la parte genética también, nuestra alimentación. X va a ser varios factores, esta parte es multifactorial, chicos, de que algunos comienzan su pubertad antes que otros, ese es multifactorial, por si acaso, ¿ya? Entonces, esto va a estimular al núcleo AR4. Este núcleo AR4 va a formar GnRH. Y esta GnRH va a ir hacia las gónadas y va a formar LH y FSH. ¿Y cuándo se van a pulsar? ¿Cuándo se van a dar estos pulsos de LH y FSH? En el sueño REM. Cada 90 minutos se va a dar las pulsaciones, ¿ya? Entonces vamos a verlo acá. Entonces, miren, acá tenemos el hipotálamo, la formación de GnRH-RH, la formación de LH-FSH, y el ovario va a dar estrógenos, progesterona, inhibina, activina. La inhibina, sobre todo, va a ser la que me va a regular el eje,
gonadotrópico, por si acaso, ¿ya? ¿Quién más le va a estimular o regular el eje? El aumento de estrógeno, el aumento de progesterona. Pero ojo, el estrógeno, así como va a tener retroalimentación negativa, va a tener en las mujercitas una retroalimentación positiva, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces nuclear 4, esto ya lo leen, ¿ya? Vamos a seguir para que no nos canse el tiempo. Ya, entonces vamos a ver esta parte. Tenemos 10 y 20, ¿no? Creo que sí. Ojalá, perfecto. Ya. Entonces, chicos, primero creo que les enseño esta parte. Un ratito. Para que conozca. Vamos a hacer las de las que estamos por acá. Me voy a un ratito antes de. Ya. Vamos a ver acá. Primero esto, ¿ya? Para poder. Y después nos regresamos, ¿ya? Miren. Nosotros vamos a tener en la etapa embrionaria, ya en la etapa embrionaria, las ovogonias, ¿ya? Ovogonias, las cuales más o menos cuando el bebé o el embrión se va formando, más o menos tenemos 7 millones o un poquito más. Cuando nacemos solamente nos quedamos con 1 millón en cada ovario. Estamos hablando de la mujercita, ¿ya? Ahorita estoy en la parte de la mujercita, ¿ya? Ovogonia. ¿Por qué? Porque es la parte más difícil, o sea, ¿no? Por todo lo que hay. En cambio, la parte de los varones es más fácil, ¿no? Como todo varón. Son fáciles todos. Entonces, nos quedamos con más o menos 1 millón, ¿no? de ovogonias por cada ovario. Entonces, en el momento en que nacemos, se van formando los ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios, ¿verdad? Mire, el folículo primordial, el que rodeaba la ovogonia, solamente tenía una capita de células granulosas. Cuando se van formando los ovocitos primarios, chicos, se va formando el folículo primario, ¿ya? Y ese folículo primario ya comienza a tener varias capas. Estas capitas son células de la granulosa. Le decimos granulosa, se van formando las células de la granulosa, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede con este ovocito primario? Este ovocito primario, desde el nacimiento hasta la pubertad, el nacimiento va a comenzar su meiosis, ¿no? Porque son gametos, los gametos hacen meiosis. Va a comenzar su meiosis, pero esta meiosis se va a quedar solamente en profase 1. Y en profase 1 no va a completar su meiosis 1, obviamente que no va a entrar meiosis 2, y se va a quedar esperando hasta que venga un estimulante, ¿no? Esperando hasta que llegue la GnRH. ¿Verdad? Entonces en la pubertad llega la GnRH y se encuentra con la GnRH y ya este ovocito puede completar su meiosis 1. Entonces completa su meiosis 1, genera su primer cuerpo polar y genera el ovocito secundario, ¿verdad? Y este ovocito secundario se interrumpe en metafase 2. Ya, termina su meiosis 1, comienza su meiosis 2 y está feliz porque está haciendo su meiosis, pero lo paran en metafase 2. No puede terminar. Ya. En eso que está en metafase 2, ya, paralelamente se va generando un folículo que se llama folículo preovulatorio o folículo de Graf. Este folículo preovulatorio va a tener células que son células de la granulosa, pero a la vez células de la teca, ¿ya? Se han formado células de la teca, ¿ya? Entonces, este ovocito secundario que está en metafase 2, recién, ¿no? va a ovularse, ¿verdad? Llega el día 14 y se ovula, y recién va a completar su meiosis 2, ¿ya? Si es que viene un espermatozoide y lo fecunda. Si es que no lo fecunda, no va a completar su meiosis 2, simplemente se elimina, ¿verdad? Con la regla, con la menstruación, ¿ya? Y se forma el cigoto. ¿Y qué pasa con las células de la granulosa, con esta teca? Se convierten en cuerpo lúteo. Ya, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, vamos por acá otra vez, hay que retroceder. Ya, entonces ahora sí. Acá vamos a tener las células de la teca y las células de granulosa. ¿Por qué son importantes esas células? Ya, vamos a comenzar con las células de la teca. Estas células de la teca, ya, va a unirse va a tener receptores para la LH. La LH se une a la célula de teca
va a estimular a proteínas G estimulantes o GS y a las proteínas GQ, ¿ya? Y estas dos van a hacer que se forme el AMP cíclico, la proteína quinasa A, y el diacilglicerol o la proteína quinasa C, ¿ya? Dependiendo si es GS o GQ, pues, ¿no? Y esta proteína quinasa A va a estimular a la vía AMP cíclico PK, bueno, y va a hacer que el colesterol forme androstenediol. Igualito, el diacilglicerol con la PK o proteína quinasa C, en realidad es acá, va a formar androstenediol, ¿ya? Esta androstenediona, que es un andrógeno, ¿qué va a hacer? Va a viajar, miren, cruza la célula de la teca, cruza la lámina basal, ¿y a dónde va a ir? Hacia las células de la granulosa, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. Luego va a llegar la FSH, se va a unir a su receptor, y al unirse a su receptor va a estimular otra proteína GS, que dijimos que es dependiente de anilciclasa, ¿verdad? Estimula la anilciclasa, el AMP cíclico, forma proteína quinasa A, y esto de acá me va a estimular a la formación de ¿qué? De aromatasa. ¿Y qué dijimos que es la aromatasa? Convierte la androstenediona ¿en qué? En estradiol, ¿verdad? Acuérdense, aromatasa, aroma de mujer, ¿ya? Androstenediona, es la memoteca. Aromatasa, estradiol, y este estradiol va a salir a la circulación sistémica, ¿verdad? La circulación sistémica. ¿Para qué? Para ir a los receptores de estradiol. ¿Dónde hay receptores de estradiol? En los huesos, por ejemplo, ¿no? Para la formación de los osteoblastos. ¿En dónde hay más receptores? En las mamas. ¿Dónde más? En el útero, ¿no? ¿En dónde más hay? En el sistema nervioso central, en el hígado, acá todos los órganos tienen, chicos, ¿ya? Receptores de estradiol. Y también va al líquido folicular para que se vaya a almacenar. Miss, ese es propio de la mujer, ¿no, Miss? El estradiol. Claro, propio de la mujer de edad fértil. El estradiol es el más potente, por si acaso. Si les preguntan cuál es la potencia, el estradiol es el más fuerte, ¿ya? Luego viene el estriol, que es formado en las células gestantes, y la estrona, que es formado en las células, en las personas menopáusicas o posmenopáusicas. ¿Ya? La estrona es la menos potente. Por eso es que las personas posmenopáusicas tienen más riesgo de formar osteoporosis, por ejemplo, ¿ya? Produce irritabilidad del sistema nervioso central y todo ya lo que conocemos, que ya lo van a estudiar en sus clases de química. Ya, bueno, entonces, los eventos puberales se van a dar gracias a, ¿qué cosa? Determinación genética, factores emocionales, socioeconómicos, ambientales, esto ya lo acabamos de mencionar, ¿no? O sea, que te dé la pubertad a una edad es por algo, es por algún factor que está predominando en ti, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, vamos a ver, esto lo vamos a estudiar ahorita en el otro cuadro, ya no me voy a detener ahí porque si no nos vamos a demorar mucho. Ya. Entonces acá, chicos, escuchen, acá vamos a tener la GNRH, ¿ya? ¿Quién lo forma? El núcleo arcuato, no se olviden, el núcleo arcuato, la GNRH. Entonces esta GNRH, ¿ya? Va a estimular la formación de FSH y de LH, ¿verdad? Ya, estimula. ¿A dónde dijimos? A la célula de la granulosa y a la célula de la teca. ¿Y qué va a formar la teca? Andrógenos. Y gracias a la aromatasa de la granulosa, ¿qué va a formar? Estrógenos. Ya. Estos estrógenos van a producir un feedback negativo en el hipotálamo, pero puede hacer un feedback positivo, una retroalimentación positiva con la LH. O sea, eso va a darse en el ciclo menstrual, ¿ya? En el ciclo menstrual, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones de este estradiol, chicos? Crecimiento mamario, aceleración del crecimiento de la mujer, maduración esquelética, ¿ya? Mientras que el estradiol y la progesterona me van a estimular la menstruación. Entonces, mire cómo se va formando desde nuestros folículos primarios, ¿verdad? Se va formando el folículo secundario y el folículo terciario o de Graf, ¿ya? Este folículo de Graf es porque ya tiene capacidad antral. Se va a dar la ovulación gracias al pico de LH, y estas células de la granulosa y de la teca van a formar el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo, ¿qué me va a secretar? Progesterona. Porque está lleno de colesterol, este cuerpo lúteo está lleno de grasa. Y la progesterona, obviamente que es un
una hormona esteroidea, ¿ya? Por eso se ve así, ¿no? Lleno de colesterol. Muy bien. En cambio, los varoncitos, vamos a ver los varoncitos, ¿qué es lo que pasa? Antes de olvidarme, ya. Las células de la granulosa, por si acaso, va a producir también otra hormonita que se llama la inhibina, ¿ya? La inhibina va a inhibir al eje, ¿ya? ¿Qué más? Acá. El hipotálamo va a formar la GnRH, estimula las células gonadotrópicas, la LH y la FSH. La LH, ¿dónde va a ir? A las células de Leydig, ¿ya? Estos son los túbulos seminíferos, chicos. He hecho un corte en los túbulos seminíferos, ¿ya? Y las células de Leydig van a ser estimuladas y van a formar, ¿qué cosa? Testosterona, ¿ya? La testosterona va a ser una hormonita que va a incrementar la masa muscular, el crecimiento peniano, el engrosamiento de la voz, el crecimiento de los vellos, ¿ya? De todo el cuerpo del hombrecito. Y puede haber aromatasa, ¿no? Para el crecimiento mamario o la ginecomastia, acelera el crecimiento y maduración esquelética, pero en menor proporción, ¿ya? Ahora, por eso que las personas que aumentan, que tienen mayor tejido adiposa, ¿no? Los gorditos, que es lo que aumenta también, ahí tenemos enzimas para la formación de estrógenos en los hombres. Aumenta la aromatasa y cómo se le ven los, ¿no? Como si hubieran mamas, pues, ¿no? Los hombrecitos así, gorditos con su mama, ¿no? Muy bien. Y también tenemos la FSH, que va a estimular a unas células que están dentro de los túbulos seminíferos, que van a ser las células de Sertoli, que son células de sostén, de nutrición a los espermatozoides, ¿ya? Son como sus mamás en el túbulo seminífero, ¿no? Los que les dan sus alimentos, todo a los espermatozoides para que se formen. Entonces, estas células de Sertoli van a ayudar a la formación de, ¿no? La espermatogenia, ¿ya? La espermatogenia, el FSH. Muy bien. Ya. Entonces, vamos a ver los eventos puberales, que son las fases de Turner. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener diferentes fases, chicos. Ya. Vamos a tener diferentes fases en las cuales nos va a decir, ya has llegado a la pubertad. Y va a ser diferente en los varoncitos y en las mujercitas, ¿ya? Vamos a comenzar con los varones. Lo primer signo puberal que se da en un varón, chicos, acuérdense, es el volumen testicular. O sea, el crecimiento del testículo, ¿no? El volumen testicular. ¿Y eso cómo se mide? Por un orquidómetro, ¿ya? El cual tiene el ginecólogo, ¿verdad? Y se va a medir el volumen testicular, ¿ya? Por ejemplo, comienza con 4 mililitros o 4 milímetros cúbicos, ¿no? Ahora, miren que esta es una curva de Gauss. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de varones va a comenzar a partir de los 11 años hasta los 13 años, ¿ya? Pero hay algunos que pueden comenzar desde los 10 años, un poquito menos desde los 9 años, ¿verdad? La mayoría es acá. Ese es el primer signo puberal en el varón. Segundo signo en el varoncito, el vello pubiano. Acá tenemos el vello pubiano. ¿Dónde estás? Desarrollo genital, vello pubiano, acá. B2, más o menos a partir de 10 años y medio hasta los 3.5, ¿no? Un vello delgadito, lacio, solamente cubre la parte de los, la parte escrotal, ¿verdad? Ya, vello pubiano, P2. Y aumenta la longitud del pene. El estadio 3. Cuando yo comienzo el estadio 3, ya significa que está aumentando el tamaño de su pene, y más o menos es a partir de los 12 años hasta los 14 años, ¿no? Aproximadamente. Como digo, esta es una curva de Gauss. Ya. En las mujercitas, el primer signo puberal no va a ser el volumen testicular, pues, ¿no? No tenemos testículos, va a ser la telarquia, ¿ya? Es el primer signo puberal. ¿Qué significa telarquia? La formación de la mama, del pezón. O sea, vamos a tener el botón mamario. El T2, este de acá, es la formación del botón mamario. Cuando se da la formación del botón mamario, más o menos desde el 10 hasta los 12 años,
aproximadamente ya comenzó la pubertad, ¿no? Ya la nena se está haciendo grande. Luego la pubarquia. La pubarquia va más que todo para la formación del vello pubiano, es la pubarquia. Y cuando P2, ¿no? Formación de vello. ¿En dónde tiene que estar el vello? En los labios mayores, ¿ya? Labios mayores, todavía es un vello delgado, un vello más o menos lacio, ¿no? Frágil, ¿no? Ya. Ese es más o menos es la pubarquia, P2. Luego la menarquia es ya la parte final. Desde la pubarquia se va a dar el estirón, ¿verdad? Las mujercitas comienzan a dar su estirón primero. Casi más o menos un año antes del crecimiento, de que se les venga la menstruación, ¿no? Por eso dicen, ya te viene la menstruación, ya no vas a crecer. Así vas a crecer, pero ya vas a crecer más lento, pues, ¿no? En cambio, antes de la menarquia, cuando ya no se ha solidificado bien tus huesitos, sí se puede dar un mayor crecimiento, ¿ya? Menarquia es más o menos a partir de los 12 a 14 años de un 68%, ¿ya? La primera menstruación. La primera menstruación es bastante irregular, ¿verdad? Porque recién el ovario, el organismo de las nenas se están regulando, ¿verdad? Se están acostumbrando a poder captar folículos cada mes a mes, ¿ya? Por eso es que va a haber meses en que ella pueda menstruar, hay meses en que no, y eso va a ser más o menos en un año, en el primer año, después ya se tiene que regular. Si no se regula, ahí se tiene que ir a un ginecólogo, ¿ya? Y eso acá como vemos el volumen testicular, ¿verdad? Así. Prepuberal, el volumen ya puberal de 8 a 15 mililitros, el volumen ya adulto de 15 a 25 mililitros. Si es que tienen menos de eso, chicos, preocúpense, ya vayan a ver. ¿Ya? Muy bien. Embriogénesis. Acabamos de explicarles, así que vamos a pasar para abarcar más cositas, ¿ya? Entonces acá tenemos la mitosis en la osobogones, son los ovogones así. Después de eso, ya cuando llegamos a ovocito primario, para formar ovocito primario, ya comienza la meiosis 1. Ya hemos dicho que se queda en profase 1, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se queda en la profase 1? Hasta la pubertad. La pubertad, muy bien. En la pubertad ya comienza la menarquia y comienza la ovulación. La ovulación hasta dónde ya avanza, hasta la meiosis 2, metafase 2. Meiosis 2, metafase 2. Y solo completa su metafase si es que hay fecundación. ¿Ya? Eso se tienen que acordar. Muy bien, esto ya les acabo de explicar. Vamos a seguir pasando. Folículo primordial de crecimiento primario. Vamos a seguir, ya. Ciclo menstrual, esto también. Todavía tenemos tiempo. Muy bien, ciclo menstrual es importante. Ya, de todas maneras pueden pedir una pregunta de acá. Ya. Miren, vamos a ver, chicos. Todo comienza desde el día 0. En realidad dicen que comienza el día 1, pero acá lo he puesto día 0. El día 0. Ya. Entonces, comenzamos con la menstruación, ¿no? El día 0 del ciclo de la mujer es la menstruación, ¿no? Comienza desde, ¿cuál es tu primer día de tu última regla, ¿no? Cuando te dicen, ¿cuál es tu fecha de última regla? No digas cuándo has terminado, sino cuándo has comenzado a arreglar. Esa es tu fecha de última regla. Ya, entonces tu día es el día 0, ya. Y más o menos demora de 5 a 7 días, o de 3 a 7 días, ya. ¿Qué es lo que sucede en estos días? Va a haber una disminución de las hormonas, tanto de FSH como de LH, de estrógenos y progesterona. ¿Y qué pasa el séptimo día? Ya, en el séptimo día va a haber un piquito de FSH, ¿verdad? Un piquito de FSH. Ese piquito de FSH va a estimular a que también se produzcan los ovocitos, ¿verdad? Miren cómo se va formando los folículos. Folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, ¿verdad? Ya. Este piquito nomás de FSH, Ahora, este folículo, ¿no? ¿Qué hemos dicho que tiene dentro? ¿Qué células? De la granulosa y de la teca, ¿verdad? ¿Y qué forman estas celulitas de la granulosa y la teca? Estrógenos, ¿verdad? Estrógenos. Entonces comienza la formación de estrógenos. Miren cómo comienza. Y esta fase, cuando aumenta el estrógeno, ¿cómo se llama? Fase proliferativa. O sea, comienza a proliferar
el endometrio. Esta es la parte uterina, chicos, este es el útero, la parte del útero, ¿ya? Comienza. Y más o menos va a llegar un momento en que el estrógeno sube hasta su pico, que le dice que estimula al hipófisis o al hipotálamo. Y le dice, libera LH. Y llega al pico. Más o menos, ¿cuándo se va a dar eso? Aproximadamente 24 horas antes, de 24 a 26 horas antes, más o menos dice la literatura, del pico. O sea, estrógeno pasa 24 horas, más o menos, y aumenta el pico de LH. ¿Ya? ¿Qué más? Este pico de LH hace que mi folículo de Graf se rompa y ovule. ¿Ya? Ovule. Se da la ovulación. ¿Cuánto tiempo está se da la ovulación y va a viajar hacia mi ampollita de mi trompa de falopio, ya hacia la parte ampular? ¿Cuánto tiempo espera el óvulo al espermatozoide? 24 horas. ¿Ya? 24 horas. Y en estas 24 horas no pasa nada, se degenera y se elimina, ¿verdad? Con la menstruación. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, le seguimos acá. La LH ya se dio su pico y va a bajar. ¿Y quién también baja? Los estrógenos, ¿verdad? Bajan los estrógenos. Pero en esta ovulación, ¿quién se ha formado? Estas células de la granulosa, ¿en qué se han convertido? En cuerpo lúteo. ¿Verdad? ¿Y este cuerpo lúteo que dijimos que forma? Progesterona. Y entonces, y empieza a subir la progesterona, miren cómo aumenta la progesterona. ¿Y qué hace en el útero? Forma la fase secretora. Miren cómo aumentan las glándulas, miren, las glándulas cómo aumentan. Por eso se llama fase secretora, porque aumentan las glándulas del endometrio, ¿ya? Por eso se llama fase secretora, ¿ya? Y entonces la progesterona, acá nuestro útero está esperando, pues, ¿no? Más o menos 14 a 28 días espera, se está con los brazos cruzados, no llega el óvulo, no llega el cigoto, ¿no? ¿Y qué pasa si no llega nunca? Embarazo. Se necrosa, se isquemiza, se muere, se suicida el útero, se suicida, ¿ya? Literalmente. No, literal, de verdad, se isquemia porque aumentan las prostaglandinas, se produce una isquemia y se produce una necrosis, por eso es que se da el dolor en la mujer, pues ese dolor, ¿no? La dismenorrea que llamamos es porque se da una isquemia o una necrosis en el endometrio, ¿ya? Entonces, y ahí va a haber otra vez bajan todas las hormonitas, pues, ¿no? La progesterona, el estrógeno bajan, pues, ¿no? Y pues, las mujeres estamos con irritables, de mal humor, ¿verdad? Procesos hormonales. No porque somos así. Los hormonas. Ya. Igual acá, ¿no, chicos? Acuérdense, ¿ya? Estrógenos en la parte de la fase proliferativa, en la fase luteínica, ya que va a ser la formación de progesterona, luego la fase isquémica, y ya cuando ya no resiste más, ya se degrada fase menstrual, ¿ya? Muy bien, me he detenido acá porque siempre viene una preguntita de acá, o sea, si les va a venir dos preguntas, una, acuérdense, va a ser de acá, ¿ya? Una por lo menos va a ser de acá, ya. Entonces, ya. Desarrollo de los folículos, ovulación, formación del cuerpo lúteo, esto ya lo hemos visto. No quiero detenerme mucho para poder avanzar un poquito más, ¿ya? Un ratito. Tenemos 15 minutos. Vamos a ver acá, sentía que teníamos más tiempo. Ya. Vamos a ver un poco de fecundación, ¿ya? Ya, a ver si nos olvidamos. Primero, para que se dé la fecundación, ¿no? En el momento en que se libera nuestro cigoto, ¿ya? El ovocito, ¿ya? Va a salir junto con algunas células de la granulosa, o que fueron células de la granulosa, ¿ya? Va a tener su zona pelúcida, su corona radiada, ¿verdad? Su corona radiada. Y el espermatozoide ganador tiene que traspasar eso, ¿ya? Tiene que traspasar la zona pelúcida y la corona radial, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede, chicos? Uno dice, o sea, antes se creía, y eso es por estudios recientes, que el espermatozoide que ganaba era el primero que llegaba, ¿verdad? No es así, ¿no? El que tiene la mejor capacitancia es el que va a poder ingresar. Así llega el último, ¿no? Tú puedes ser, o sea, tú pensaste que eras el primero, que venciste a millones y millones. No, pues, ¿no?
es el más capacitado, ¿no? El que sí. Somos los mejores. Lo mejor es lo mejor. ¿No? Pero no fuiste el primero, ¿no? Así que acuérdate, ni ahora ni antes he sido el primero. A ver, entonces, fecundación. Paso de un espermatozoide a través de la corona radiada. Tiene, primero, ya, la corona radiada, después la zona pelúcida. Luego de ahí se va a dar la fusión de las membranas. La corona radiada, zona pelúcida, la fusión de las membranas, del ovocito y del espermatozoide. ¿Ya? Se va a dar las membranas que plasmáticas, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que el espermatozoide, este espermatozoide, mire, solamente queda su flagelo, ¿verdad? Su flagelo y ya deje sus cromosomas, se puede decir, sus cromátides dentro de dentro del ovocito. Después, cuarto, finalización de la segunda división meiótica. Ya, obviamente que cuando ya se forma, cuando ya se forma, cuando ya ha ingresado ese espermatozoide, ya hace su segunda división y se forman los cuerpos, el segundo cuerpo polar, ¿no? Primero y segundo cuerpo polar, bueno, el segundo, ya el primero se había formado, ¿no? Pero el segundo se forma y ya termina su meiosis 2, termina. Recién cuando termina su meiosis 2, ya, se va a dar formación del pronúcleo masculino y formación del ovócito, ya, pronúcleo masculino, o sea, los dos núcleos están acá. Y finalización de segunda división meiótica del ovocito y formación del pronúcleo femenino. Acá. Fusión de los pronúcleos se fusionan, ¿verdad? Se van a fusionar, dando lugar a una agregación diploide única de cromosomas del ovócito convierte en un cigoto. ¿Por qué? Porque hemos tenido, ¿cuántos cromosomas tiene mi ovocito? 23, ¿verdad? ¿Y el espermatozoide? 23. Bueno, 23. Buenos días, dígame. Bueno, ya está. Entonces, 23 con 23 forman 46, ¿no? 46, muy bien. Entonces, ahí ya se forma el ovocito, pues, ¿no? Con 46. Entonces, ya formamos una célula diploide, ¿verdad? Y a esto le vamos a llamar, ¿qué cosa? Cigoto, ¿ya? Cigoto. ¿Qué va a pasar con nuestro cigoto, chicos? Esta célula que es diploide se va a producir una mitosis, ¿verdad? Va a comenzar a dividirse, pues, ¿no? Estadio de 2 células, estadio de 4 células, ¿verdad? Estadio de 8 células. Y cuando llega a las 16 células, ¿cómo le vamos a llamar? Mórula. ¿Ya? La mórula. Entonces, cuando llega a las 16 células, se forma la mórula, va a comenzar a formarse una cavidad, ¿ya? Las células van a ir yéndose a la periferia y van a ir formando una cavidad, ¿ya? Esta cavidad va a ser llamada el blastocele, ¿ya? Y ya van a cambiar de nombre y se van a llamar blastocitos, ¿ya? Los blastocitos. Y acá, mientras va formándose, van pasando los días, ¿verdad? Van pasando los días y estos blastocitos van a irse a la periferia, van a seguir yéndose a la periferia y van a formar, ¿qué cosa? El embrio blasto, ¿ya? Miren, a la periferia. Y de este embrioblasto, ¿qué podemos decir? Que acá se va a dividir el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estando así ya el blastocisto tardío, porque este es el temprano, ¿verdad? Y el tardío ya se forma el embrioblasto. Entonces, el blastocisto tardío va a ser el que va a implantarse. Pues, ¿no? Miren, mórula, blastocisto, y este es el tardío porque es mucho más grande y se va a impactar. ¿Ya? Y se va a impactar. Entonces, factor temprano de embarazo, proteína inmunosupresora, obviamente se va a producir para que no rechace pues, al fetito, ¿verdad? Al embrión en este caso, ¿no? Al suero materno a las 24 y 48 horas de la fecundación se forma este factor proteína inmunosupresora. Entonces lo que va a hacer es que se va a formar, ¿no? La unión entre el endometrio con la parte de las células del blastocisto, que ahora lo vamos a llamar como sincitio tropoblasto. Este sincitio tropoblasto es el que más adelante se va a llamar la placenta, ¿ya? Es la placenta, ¿ya? Entonces así en resumen. Vamos a ver. Entonces acá hemos visto, mira, ya es cómo se da, y el día 2 al día 3, por ejemplo, los primeros 3 días está la mórula, ¿no? Comienza
Y en la parte ampular que les dije, en la ampolla produce la fecundación. ¿Se acuerdan? La fecundación. Se da la fecundación, se forma el cigotito, este cigoto se empieza a dividir mientras va avanzando por la trompita, ¿verdad? Comienza a dividirse, se forma la mórula, se forma el blastocisto temprano, el blastocisto tardío, y más o menos del día 4 y 5 corresponde el no implantado. Pero ya el día 5 y 6 se forma la implantación. Y esa implantación puede producir un sangrado también, ¿verdad? Y eso se llama spot, ¿ya? Eso a veces lo confunden con la menstruación, ¿ya? Pero no, pues ya no vas a menstruar. ¿Cómo se llama, mi disculpe? Spotting. Spotting. Ajá, spot. ¿Ya? Y no es frecuente, ¿ah? Yo conozco varias mis congéneres que han tenido su spotting, han pensado que no estaba menstruando y al final me esperaba más de 9 meses para menstruar el varón. Muy bien. Entonces tenemos las hormonas esteroideas, chicos, ¿ya? 5 minutos. 10 y 20, hasta 10 y 20 tenemos, ¿no? Pero ustedes tienen todavía la progesterona. Ya se forma a partir del colesterol, eso lo vimos en las glándulas suprarrenales, y esto también va a actuar acá. ¿Dónde se va a dar esa formación de colesterol a progesterona y luego estradiol? En el ovario, en los suprarrenales, en el testículo, y también en los tejidos que tengan receptores para estrógenos o para testosterona, también se puede dar, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué tejido. Entonces, acá el colesterol se transforma en pregnenolona y esta pregnenolona se forma en progesterona. O si no, la pregnenolona se va a formar en testosterona, ¿ya? La testosterona se va a formar, puede producirse o puede convertirse, en estradiol. ¿Mediante qué enzima? Aromatasa. Y la testosterona, para que se convierta en dihidrotestosterona, ¿con qué enzima? 5-alfa reductasa. Ya no se olviden, la dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona. Eso lo vamos a tener en el testículo como también en la conversión periférica, ¿ya? Muy bien. Ahora, los receptores estrogénicos vamos a tener de tipo alfa y beta, porque son los más estudiados justamente por las industrias farmacéuticas para formar o para crear medicamentos contra el cáncer de mama, ¿ya? O cáncer uterino, ¿no? Entonces por eso es que son bastante estudiados. Entonces vamos a tener un receptor tipo alfa y un receptor tipo beta, pero los dos van a responder a ligandos de tipo estrogénico o estradiol, ¿ya? Muy bien, entonces se van a nacer de diferentes genes y diferente distribución tisular. ¿Qué quiere decir? Que van a estar repartidos en diferentes tejidos. Por ejemplo, el tipo alfa van a estar en los tejidos reproductivos como el útero, la mama, los ovarios, ¿no? El hígado, el sistema nervioso central. El tipo beta está en los huesos, endotelio, pulmones, etc. Miren, en todas las células nosotros vamos a tener receptores estrogénicos, ¿ya? Muy bien. Pero ¿cómo ingresa el estrógeno o cómo realiza sus funciones el estrógeno? Ya. Hay que tener en cuenta que son esteroideas, ¿verdad? Son hormonas esteroideas. Ya. Entonces el estrógeno se va a unir su receptor estrogénico se va a unir a su estradiol, a su hormonita, acá también, ya sea alfa o beta se unen al mismo estradiol. Ahora, para que funcionen, chicos, tienen que unirse en dímeros, ya sean receptor alfa-alfa, ya sea alfa-beta o ya sea beta-beta, pero tienen que estar en dímeros. Si no están en dímeros no van a poder estimular el ADN. Entonces, estos dos se unen, ¿verdad? Estrógeno receptor se unen a un complejo, ¿ya? Dimérico, se fusionan en el citoplasma e ingresan y se unen a su gen activador, ¿ya? Se unen a su target genético, ¿ya? ¿Para qué? Para la formación de proteínas de lo que se necesita. Por ejemplo, se unen a los receptores a las células mamarias para que se dé el crecimiento mamario. Se van por ejemplo, de las mujeres, se van a también a las cuerdas vocales, por ejemplo, ¿no? Para un poquito endurecer y formación de agudeza de la voz, ponerlo más finito. Después, ¿dónde más? Se van al útero, ¿verdad? Tiene receptores estrogénicos para que se forme la fase proliferativa del útero. ¿Qué más? A ver, en el hueso hay receptores estrogénicos para que se aumente la cantidad de osteoblastos, ¿verdad?
Entonces es lo mismo, la testosterona igual, se va a formar testosterona, van a estimular en la parte de la testosterona, que ya lo hemos visto en la clase pasada también, ¿no? Por ejemplo, en las cuerdas vocales de los varoncitos, testosterona para que se vuelva más gruesita, ¿verdad? ¿No? En la parte de los testículos, para que crezcan, ¿verdad? Para que crezcan. ¿Qué más? La parte de los huesos también, ¿ya? Ellos también para su dosificación, en los músculos sobre todo, para que aumenten su masa muscular, ¿ya? Entonces, en todas partes vamos a tener, chicos, ¿ya? Son muy importantes esas hormonas, ¿ya? Entonces vamos a tener receptor beta, receptor alfa, ¿ya? Esas de acá. Muy bien, a ver, algunas que les puedan explicar, creo que antes de acá terminamos. Células de Leydig, ya les expliqué. Espermiogénesis, ya, un poquito nomás, eso de acá, y terminamos. Esta es la apogénesis y esta es la espermogénesis, ¿ya? El espermatogénesis está estimulado por la FSH, ¿ya? Se van a dar las células germinales, las espermatogonias y espermatogonias diploides. Cuando llega la pubertad, después de la pubertad, se van a formar espermatocitos primarios, ¿ya? Por la FSH, ¿ya? Luego, esta de acá se va a formar, va a hacer su meiosis y van a formar espermatocitos secundarios, y luego su segunda meiosis, su segunda división meiótica, la espermátides. Estas espermátides luego se van a, se llama metamorfosis o espermiogénesis, ¿ya? La espermiogénesis quiere decir la formación de espermátesis a espermatozoides. Espermiogénesis o metamorfosis de los espermatozoides, así se llama, chicos. Entonces esto se va a dar y se van a almacenar en los túbulos seminíferos, ¿ya? Y cada cierto tiempo van a ir viajando, ¿verdad? Van a viajar. Entonces, la parte de ahí, los componentes del semen, acuérdense la cantidad de puede tener, tiene espermatozoides un 10%, pero el líquido seminal en un 90%. ¿Ya? Tiene glucosa, tiene fructosa, ácido láctico. También tiene, exacto. ¿Ya? Tiene fructosa, glucosa. Entonces, cuando habla de glucosa, está considerando también a la fructosa. ¿Ya? Muy bien. Y el flagelo para la movilidad del espermatozoide, la mitocondria que se encuentra acá es heredada por la mamá. ¿Ya? No se olviden, heredación materna. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no? Como decíamos, fructosa. Más o menos de las vesículas seminales, el semen, 60%. De la próstata, 20%, ¿no? Y vamos a tener algunos amortiguadores, ¿para qué? Para controlar la acidez vaginal, ¿ya? Por eso es que la parte del semen tiene que ser alcalina, ¿ya? Volumen promedio de 2 a 5 a 3.5, característico es como si fuera una lejía porque es altamente alcalínico y es blanco o palecente, ¿ya? Muy bien, eso es todo, chicos.